Jade Robinson iniciaba un nuevo turno a las 6 de la mañana en el Café Lumière, un lujoso espacio en el centro financiero de la ciudad, donde los cubiertos de plata y los pedidos gourmet contrastaban con el salario mínimo que recibía. Jade, de 26 años, hija de inmigrantes jamaicanos, era discreta, eficiente e invisible para casi todos los clientes, tal como preferían los gerentes. Vivía en un pequeño estudio con su hermano menor, Elijah, un pianista ciego con un talento poco común y un alma demasiado sensible para el mundo que lo rodeaba. Los mantuvo a ambos con escasas propinas y noches de insomnio, al borde de perder su apartamento por pagar el alquiler atrasado. Ese jueves por la mañana, Jade no tenía idea de que su vida cambiaría para siempre antes del final del día. Estaba ocupada limpiando la barra de mármol cuando notó algo que la hizo detenerse. Una chica, sola, sentada en la mesa 7 desde que abrió el café. El niño tenía unos 10 años, llevaba gafas de sol y tocaba las esquinas de la mesa con los dedos como si buscara algo. Su postura era serena, pero había un ligero temblor en sus manos, el tipo de detalle que solo alguien atento al sufrimiento silencioso podía notar. Jade miró a Kevin, el gerente, que estaba escribiendo en su teléfono celular con indiferencia. ¿Mesa 7? Él preguntó. Cliente, Vipe. Espera a que vuelva tu madre. No te metas. Era el tipo de respuesta que se había vuelto común allí. Quien pagaba mucho tenía derecho a hacer cualquier cosa, incluso desaparecer y dejar a un niño ciego solo durante horas. Jade regresó a trabajar, pero la escena la atormentaba. La niña susurraba una y otra vez, «Mamá, vuelve pronto. Mamá, vuelve pronto». El sonido era bajo, pero te rompía el corazón. Ningún camarero se acercó. Ningún cliente mostró preocupación. Jade sintió que algo se apretaba en su interior. Un recuerdo de Elijah a los 5 años, llorando en el pasillo del hospital mientras las enfermeras pasaban como si no existiera. Jade respiró hondo, se lavó las manos discretamente en el fregadero de la cocina y agarró un bol de fruta fresca, algo que normalmente solo se serviría con permiso. Con pasos firmes pero suaves, se acercó a la mesa 7. «Hola, me llamo Jade. Trabajo aquí. ¿Puedo sentarme contigo un momento?», preguntó con el tono más acogedor que pudo reunir. La niña dudó, pero asintió levemente. Jade sacó la silla y colocó el cuenco frente a ella. «Hoy no hay menú en braille, ¿verdad?». «No es cierto, pero hay fresas y mangos. ¿Te gustan?». Por primera vez en horas, la niña sonrió levemente. «Mi nombre es Clara», dijo suavemente. La conexión entre ambos fue instantánea, silenciosa, íntima. Jade no hizo ninguna pregunta invasiva, simplemente se quedó allí, contando datos interesantes sobre las frutas, riendo suavemente y dejando que Clara se sintiera vista. Cada segundo pasado con esa chica parecía reabrir viejas heridas y al mismo tiempo curarlas. El tiempo pasó sin que Jade se diera cuenta. Sus compañeros miraban de forma extraña y Kevin ya resoplaba de impaciencia. Cuando finalmente apareció la madre de Clara, impecablemente vestida y con un tacón que resonó como un gong de autoridad en la habitación, todo a su alrededor pareció detenerse. Victoria Bennett, CEO de Titanis Tech, una de las empresas más poderosas del país, era conocida por su frialdad, precisión y falta de tolerancia al error humano. Su rostro no expresaba ni culpa ni prisa, solo una evaluación fría de la escena que tenía delante. Ella no le dio las gracias. «Acabo de verlo», con ojos tan entrenados para detectar debilidades que parecían perforar a las personas como rayos X, Victoria miró a Jade levantando ligeramente una ceja. «¿Es usted el empleado que estaba con mi hija?», preguntó como si analizara un activo inesperado en una negociación. Jade asintió, sin disculparse. En el fondo, no sentía que hubiera hecho nada malo. Por primera vez, alguien miró a Clara como una niña,
no como un proyecto, una heredera o un problema que había que contener. Más tarde, en el vestuario, mientras se cambiaba de uniforme, Jade todavía intentaba comprender la mirada de Victoria. No había ni enojo ni gratitud. Era como si estuviera calculando algo. La respuesta no tardó mucho en llegar. Un coche negro con vidrios polarizados se detuvo frente a la salida de servicio. El conductor, cortés y formal, le entregó una tarjeta. La señora Bennett le invita a conversar hoy a las 18:00 en su domicilio, transporte incluido. Jade se congeló. Eso parecía una broma. Pero algo dentro de ella, quizás el mismo impulso que la había hecho acercarse a Clara, le dijo que aceptara. Elías, al escuchar la noticia, pensó que era una entrevista de trabajo. «Si es así, muéstrale el vídeo de mi recital, ¿de acuerdo?», dijo emocionado, mientras alisaba la única blusa decente que tenía. Jade no le dijo que la mujer era la misma que dejó a su hija sola en el café durante horas. Eso todavía la molestaba. Pero había algo más fuerte creciendo en él, una inquietud, como si estuviera a punto de descubrir algo que ya no podía ignorar. La mansión Bennett estaba en una comunidad cerrada, con puertas tan altas como la brecha entre ricos y pobres en la ciudad. Al entrar, Jade sintió que el aire acondicionado le enfriaba el cuello, pero no era solo la temperatura, era el clima. Todo parecía calculado, esterilizado, como si las emociones fueran tratadas como fallos del sistema. Victoria la recibió sin una sonrisa. Clara, sentada a lo lejos con los auriculares puestos, levantó la mano en un pequeño gesto de reconocimiento. «Eres la única persona de casi 100 que se ha acercado a mi hija hoy», dijo Victoria sin rodeos. «Fue un experimento, uno social, por así decirlo. Necesitaba saber si todavía hay gente motivada por algo más que el interés propio». A Jade le tomó un tiempo procesar eso. La frialdad con que la mujer habló de su propia prueba fue desconcertante, pero lo que vino después fue aún más inesperado. «Quiero que vengas a trabajar aquí, a tiempo completo, como acompañante personal de Clara. El sueldo es alto y si quieres, puedo considerar apoyar a tu hermano musicalmente. Es una inversión, pero necesito lealtad». Jade sintió que se le revolvía el estómago. La propuesta parecía absurda y, al mismo tiempo, imposible de ignorar. La cantidad ofrecida cubriría meses de alquiler y permitiría a Elijah someterse a fisioterapia para sus manos, algo que habían abandonado por falta de dinero. Pero algo andaba mal. La frialdad que Victoria habló de su propia hija como si fuera una variable en un plan estratégico, dejó claro que no se trataba de empatía. Fue control. Aún así, Jade aceptó. No por ambición, sino por Clara. Había algo en aquella chica que le recordaba a Elijah. La profunda sensibilidad, la soledad disfrazada de fuerza, la inteligencia ignorada por un mundo que solo veía deficiencias. Victoria no reaccionó con emoción. Simplemente extendió un contrato básico y ordenó al conductor que la recogiera a la mañana siguiente. Jade salió de la casa como si llevara una bomba silenciosa en sus brazos. Una extraña sensación de que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que parecía. A la mañana siguiente, Clara la recibió con un fuerte abrazo que no encajaba con la frialdad de la casa. «¿Te quedarás conmigo todo el día?», la niña preguntó sonriendo. Jade respondió que sí. Pasaron el día haciendo actividades planificadas, ejercicio, leer braille, escuchar música, todo con una rutina rígida y cronometrada al segundo. Pero a medida que Jade se ganó la confianza de Clara, comenzó a notar cosas. La niña no habló del accidente que la dejó ciega. Siempre que surgía el tema, él decía: «Fue simplemente algo que sucedió». Victoria, por su parte, evitó cualquier mención del pasado, cambiando de tema tan naturalmente como quien cambia de canal. Al tercer día, mientras ayudaba a Clara a buscar un libro en la biblioteca de la casa, Jade
encontró por casualidad un cuaderno de cuero desgastado con el nombre Clara Bennett grabado en la tapa. Eran los viejos diarios de la niña, y en ellos, por primera vez, Jade vio lo que Victoria tanto quería ocultar. Las primeras páginas de los diarios hablaban de sueños de infancia, miedos nocturnos y pasión por la música, pero poco a poco los informes fueron adquiriendo un tono más oscuro. En una entrada escrita semanas antes del accidente, Clara describió cómo su madre insistía en controlar cada detalle de su vida, desde los alimentos que podía comer hasta los amigos con los que podía hablar. Había notas sobre gritos, puertas cerradas y castigos silenciosos cuando cuestionaba órdenes. En un pasaje en particular, Clara escribió: «Mamá estaba furiosa porque quería ir a la excursión escolar. Dijo que los niños especiales como yo no pueden ir solos. Al día siguiente le dijo al conductor que se saliera de la ruta y condujera muy rápido». Jade sintió que se le helaba la sangre. No era una sospecha. Fue una confesión codificada de un niño que no sabía cómo nombrar lo que estaba experimentando. Al final del diario había una carta, aparentemente nunca enviada, en la que Clara preguntaba: «¿Por qué me hiciste daño? Te perdono, pero quería saberlo». En los días que siguieron, Jade comenzó a ver todo con otros ojos. Victoria era impecable en apariencia, pero su amor por Clara estaba disfrazado de perfección tóxica, donde cometer errores era inaceptable y sentir era debilidad. Elías, que visitaba la casa para tocar el piano por las tardes por invitación de Clara, también empezó a notar la tensión. «Esta mujer habla como si todo el mundo fuera una hoja de cálculo», comentó un día en voz baja mientras afinaba el teclado. Fue él quien le sugirió a Jade que revisara los archivos en la oficina de Victoria, una habitación cerrada con llave, pero a la que podía acceder cuando la empresaria salía a reuniones nocturnas. Jade dudó, pero algo dentro de ella la impulsó a continuar. Una noche, mientras Clara dormía y Elijah tocaba una suave melodía en el piano, ella entró. Entre papeles, contratos y correspondencia, encontró la prueba definitiva. Correos electrónicos intercambiados con abogados y médicos que indicaban que Victoria, aún sabiendo de la posibilidad de un tratamiento experimental que podría devolver parte de la visión a su hija, se había negado. No se trata de posibilidades médicas, sino de preparación psicológica. Necesita aceptar su condición, no albergar falsas esperanzas. Era la firma de Victoria. Jade estaba sentada en el suelo de la oficina con papeles temblando en sus manos. No se trataba solo de control, era culpa, negación, un intento desesperado de borrar un error manteniendo una mentira. Sabía que necesitaba contárselo a Clara, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Elijah fue el primero en decir en voz alta lo que ella misma aún no se atrevía a admitir. Ella necesita saberlo, y su madre necesita oírlo. Luego buscaron a Theo Bennett, el hermano menor de Victoria, un filántropo que había sido apartado del negocio familiar durante años. Clara lo mencionó con cariño en sus diarios. Dijo que era el único que la trataba como a una niña normal. Theo se sorprendió cuando escuchó la historia. Dijo que siempre supo que había algo mal con el accidente, pero Victoria era demasiado buena manipulando las narrativas. No necesita castigo, necesita confrontación. Clara tiene que defenderse. Es la única manera de romper este ciclo. A la mañana siguiente, Jade se despertó con el corazón acelerado. Clara estaba más emocionada que de costumbre. Había soñado con colores, dijo. Era como si todo estuviera borroso pero hermoso, dijo. Eso dio aún más urgencia a lo que estaban a punto de hacer. Theo llegó tarde por la tarde, como se había acordado, y pidió a todos que se reunieran en la sala de música. Elías estaba en el piano. Clara, sentada a su lado, sostenía una de las manos de Jade.
Cuando Victoria entró, fría como siempre, su mirada se dirigió directamente a su hermano. Luego, ¿lo que está sucediendo?, preguntó ya en tono defensivo. Theo fue directo. Clara quiere hablar. Hubo un silencio incómodo, pero la niña respiró hondo y empezó. Mami, sé que causaste el accidente. Sé que ocultaste el tratamiento y sin embargo no te odio. Solo quiero dejar de vivir en la oscuridad. Quiero intentarlo. Las palabras salieron suavemente, pero con una firmeza que nunca antes se les había permitido tener. Victoria se puso pálida. Por primera vez, no sabía qué decir. Victoria se sentó lentamente en la silla de cuero, como si el peso de las palabras de su hija fuera mayor que cualquier negociación que hubiera enfrentado jamás. El silencio que siguió pareció interminable. Por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía el control. Los ojos de Jade estaban fijos en Clara, que ahora sostenía con fuerza el collar que siempre usaba, un colgante con forma de nota musical, un regalo de Theo años atrás. Victoria intentó hablar, pero le falló la voz. Yo hice lo que creí mejor. Tenía miedo de perderte otra vez, dijo casi en un susurro. Theo se puso de pie. No la protegiste, Vic, la encarcelaste. Y ahora o lo arreglas o la perderás de verdad. Ante la presencia de todos, algo en Victoria se rompió. Las lágrimas llegaron silenciosamente, torpemente, como si alguien hubiera olvidado cómo llorar. Por primera vez, abrazó verdaderamente a Clara, no como alguien que la protegía, sino como alguien que le pedía perdón. En los días siguientes, todo cambió con una velocidad sorprendente. Victoria autorizó inmediatamente la derivación de Clara a la clínica responsable del tratamiento experimental. Jade siguió todos los exámenes, sesiones iniciales y ajustes con el cuidado de alguien que estaba cuidando a una hermana. Poco a poco, los médicos notaron avances. Clara empezó a distinguir luces, luego sombras y más tarde formas y colores básicos. La habitación es azul claro, ¿verdad?, dijo emocionada al reconocer el tono de la pared. Jade lloró en silencio, sintiendo que esto era más que una victoria clínica. Era el renacimiento de una niña completa. Elijah compuso una pieza especial solo para ella, titulada Light at Your Fingertips, que se tocó en la primera actuación de Clara fuera de la mansión, en un evento benéfico. El público no sabía qué había detrás de esa canción, pero todos lo sentían. La transformación de Victoria también comenzó a tomar forma. Disolvió la mitad de la junta directiva de Titanis Tech y creó una fundación dedicada a apoyar a los niños con discapacidad visual. Nombró a Jade como codirectora. «Viste a mi hija cuando yo no vi a nadie», dijo. «Ahora es tu turno de ver el mundo con verdadero poder». Al principio, Jade pensó que el nuevo puesto era simbólico, un intento de Victoria de aliviar su propia culpa, pero pronto se dio cuenta de que la confianza era real. Recibió acceso total a los proyectos de la fundación, autonomía para contratar equipos e implementar acciones en comunidades marginadas, algo que siempre había soñado, pero nunca imaginó que podía lograr. Las primeras iniciativas se crearon pensando en niños como Elijah y Clara, talleres sensoriales, becas de arte y tecnologías de asistencia. En menos de 3 meses, el impacto fue visible. El nombre de Jade comenzó a circular en reuniones y artículos de periódico como la mujer que trajo humanidad a la élite digital. Pero nada de eso se le subió a la cabeza. Cada día regresaba a casa con el mismo cuidado con el que doblaba sus viejos uniformes. Continuó lavando platos, organizando la casa y escuchando a Elijah tocar. La diferencia es que ahora todo lo hacía con la certeza de que no era invisible. Y más que eso, que su gesto de empatía había rediseñado el destino de 3 vidas. A pesar de los logros, había heridas que aún estaban cicatrizando. Clara afrontó intensas sesiones de terapia, intentando comprender el amor contradictorio de su madre.
un amor que la asfixiaba, aunque surgiera del miedo. Victoria, a su vez, estaba inmersa en un proceso de deconstrucción pública y personal. Dio entrevistas donde admitió sus errores, pérdida de aliados, accionistas y estatus. Pero por primera vez se ganó el respeto de su propia hija. En una reunión de la fundación, al escuchar a Had presentar un nuevo proyecto piloto para escuelas públicas, Victoria dijo en voz alta frente a todos: «Esta es la mujer que me enseñó lo que significa ver». Todos guardaron silencio. Jade se tragó las lágrimas. Esto no fue solo un reconocimiento, fue una redención. Después del encuentro, Clara la abrazó como siempre lo hacía, con todo su corazón. «Gracias por ayudarme a decir la verdad, incluso cuando pensé que no podía», susurró. Jade simplemente respondió: «Siempre viste mejor que todos nosotros». Esa noche, mientras lavaba cuidadosamente el cabello de Elijah en el fregadero de la cocina, Jade pensó en cómo todo había comenzado con un simple gesto, un tazón de fruta y un oído atento genuino. No hubo nada heroico en ese, solo humanidad. Pero eso era precisamente lo que faltaba en casi todo lo que nos rodeaba: detenerse, mirar, preocuparse. Elías, viendo con sus oídos, le preguntó si creía que Clara algún día volvería a ver completamente. Jade no respondió de inmediato, pero él preguntó: «¿Crees que lo necesita?». El hermano sonrió y dijo: «Creo que ahora ella ve lo que es importante». A la mañana siguiente, Jade recibió una carta escrita en braille y traducida como archivo adjunto, dejada en su escritorio en la fundación. Era de Clara. Decía: «Me viste cuando nadie más lo hizo, cuando mi madre no quería mirar, cuando yo mismo empecé a desvanecerme. Gracias por devolverme la luz, no la luz de mis ojos, sino la luz de mi corazón». Jade leyó y releyó esas palabras hasta que ya no pudo contener las lágrimas. Al final de ese mismo día, Jade estaba caminando sola por el parque donde solía ir con Elijah en sus raros días libres. Fue la primera vez en meses que pude estar sola sin sentir ansiedad. Observó a las familias que la rodeaban, a los niños corriendo, a los vendedores de algodón de azúcar. Todo parecía igual, pero algo dentro de ella había cambiado. El mundo todavía era injusto, desigual y excluyente, pero ahora ella tenía voz. Y más que eso, estaba cableado. La gente poderosa la escuchaba. Los niños invisibles la encontraron. Elías dijo que tenía el don de traducir lo que el mundo ignoraba, y quizás tenía razón. Jade nunca quiso fama ni una posición prestigiosa. Yo quería dignidad, y ahora sabía que era posible crear dignidad para muchos. Esa noche, cuando cerró los ojos, no pensó en facturas, ni en despidos, ni en el miedo. Pensó en Clara riendo al reconocer el rojo de las flores del jardín. Pensó en Elías tocando su futuro y durmió tranquilo por primera vez en años. Al día siguiente, el equipo de la fundación organizó una visita a una escuela pública en las afueras de la ciudad, donde muchos niños con discapacidad visual nunca habían tenido acceso a materiales adaptados. Jade fue en persona. Al entrar en la habitación, vio niños y niñas con ojos curiosos y manos inquietas. Llevó consigo libros en braille, juegos táctiles y, lo más importante, tiempo para escuchar a cada persona. Una niña llamada Soraya, de 8 años, preguntó si ella era la niña que devolvió la vista a la hija de la mujer rica. Jade sonrió. «No, soy la chica que escuchaba cuando nadie más lo hacía». La frase quedó flotando en el aire. Los profesores se sintieron conmovidos. Para aquellos niños, Jade no era solo un visitante importante, era una posibilidad viva. Se sentó en el suelo, se quitó los zapatos y pasó la tarde allí, entre letras en relieve e historias contadas con los dedos. Cuando ella se iba, una de las chicas le agarró la mano y le dijo: «Hueles a casa». Por la noche, en el Palacete Benet, se estaba celebrando paralelamente una reunión del consejo.
Victoria había decidido ceder el 40% del control administrativo de Titanis Tech y transferirlo a la nueva división de impacto social bajo la dirección de Jade. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por el mundo corporativo. Algunos acusaron a Victoria de ceder al populismo emocional. Otros vieron una acción audaz e innovadora. Pero dentro de la casa solo importaba una cosa. Clara estaba presente, sentada junto a su madre, con sus nuevas gafas con lentes adaptables. Leyó los documentos en voz alta. Esto significa que T-Tech invertirá oficialmente en accesibilidad, educación y cultura, ¿verdad? Él preguntó. Victoria asintió. ¿Y que Jade será la nueva persona a cargo? Victoria sonrió levemente. Sí, y estoy justo donde debo estar, aprendiendo de ti. Por primera vez, la sala de reuniones se convirtió en un lugar de escucha. Y Jade, que una vez sirvió café en silencio al borde de la sala, ahora tenía un propósito en el centro de las decisiones. Meses después, en una gala organizada por la propia fundación, Jade subió al escenario por primera vez como oradora principal. El público estaba lleno de empresarios, educadores, artistas, periodistas y familias que se beneficiaron de los proyectos que ella misma ayudó a diseñar. Llevaba un sencillo vestido azul marino, prestado por uno de los coordinadores del evento. No había ensayado un discurso formal, solo escribió las palabras que quería recordar: escuchar, dignidad, verdad y coraje. Mientras cogía el micrófono, respiró profundamente. Contó su historia sin adornos, de camarera a cuidadora, de invisible a referente. Habló de Clara, de Elijah y de todas las veces que sintió que nada cambiaría, hasta el día en que decidió cambiar, aunque fuera solo un pequeño gesto. No estoy aquí por ser extraordinario. Estoy aquí porque actué cuando muchos preferían no ver. El público se quedó en silencio. Entonces estalló en aplausos. Victoria, sentada junto a Clara, aplaudió con lágrimas en los ojos. Esa noche, cuando llegó a casa, Jade se quitó los zapatos y se sentó junto a Elijah en el estrecho sofá que aún tenían en su pequeño apartamento, incluso con la idea de mudarse. Encendieron la televisión, pero no prestaron atención. Elijah tocó la mano de Jade en silencio, como si leyera todo lo que necesitaba saber. Al otro lado de la ciudad, Clara, con sus gafas de contraste, dibujaba escenas del acontecimiento en un cuaderno de colores. Veía el escenario, veía el rostro de su madre, veía la silueta de Jade iluminada por los focos. Todo en tonos suaves pero verdaderos. Jade no se convirtió en una celebridad ni buscó reconocimiento. Ella simplemente se atrevió a ver donde otros no vieron, y por eso cambió su destino. Al final, la mujer que comenzó ese día sirviendo mesas sin nombre se fue a dormir sabiendo que ahora era llamada por algo más grande: la esperanza.